Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según dónde se encuentren y dónde estén mirando este video. Tenemos otro capítulo más de esta serie que hemos llamado Libros Periféricos, Lecturas Recomendadas del colectivo Periferia. Y esta vez tenemos, la verdad, dos invitados de lujo. Hemos tenido grandes participaciones, pero la verdad esto es un honor realmente contar con estos dos compañerazos. Tenemos a Paula Klachko, que es doctora en Historia, es profesora en la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de José Clemente Paz, es coordinadora del capítulo de Argentina de la Red Intelectual de Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, es autora de varios libros y artículos, Desde Arriba y Desde Abajo, junto con Cato Arconada, que aquí lo tenemos también para que después lo vean. También contamos con la presencia de Atilio Borón, que es sociólogo, politólogo, catedrático, escritor argentino, doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard y tiene un montón de libros y artículos escritos: Socialismo en el siglo XXI, Hay vida después del neoliberalismo, Reflexiones sobre el poder, Crisis civilizatoria y agonía del capitalismo, este que tenemos acá, América Latina en la geopolítica del imperialismo, y uno que a mí también me marcó y me inició un poco es Imperio e Imperialismo, una lectura crítica de Hart y Negri. Le agradecemos un montón a los dos. Y bueno, como estábamos hablando off the record, estos dos libros, por citar algunos nomás, son una excusa para poder conversar con ustedes sobre la realidad que está pasando en América Latina eh, y sobre lo que está pasando en el mundo, que es innegable. Pero para arrancar nomás, para romper el hielo, eh, el ciclo progresista se cerró, como decían algunos saboreros, ya estaba acabado, o estas cosas que han pasado, Chile, Bolivia, Venezuela, que ganó nuevamente el chavismo en las elecciones, dan cuenta de que en realidad no es así. La palabra es suya. Bueno, Paula, creo que es para vos, ¿no? La pregunta. Bueno, Por el libro dale. con Catu y lo que ustedes han hecho. Bueno, sí, también tenemos un artículo, o dos o tres con Atilio, donde también hablamos al respecto, justamente y debatiendo con aquellos y aquellas, Nicolás, que vos recién mencionabas como los agoreros del fin de ciclo, ¿no? Que varios, no solamente en estos últimos 4 o 5 años en los que la contraofensiva, del imperialismo fue cosechando algunos éxitos en hacer retroceder algunos gobiernos populares, sino que ya desde 2010 algunas intelectuales agoreras del fin de ciclo venían declamando tal cosa. Y bueno, justamente en el 2010 para nada podíamos ver un fin de ciclo. Al contrario, siempre repetimos que, por ejemplo, hay un mapa ahí, ¿no?, que muestra en colores que en el 2009 el 60% del territorio nuestro americano estaba gobernado por opciones progresistas, revolucionarias, reformistas, en fin, ni tampoco consideramos, también sé que compartimos con Atilio, y ya al final de ese libro que vos mostraste, que se terminó de escribir en 2016, tampoco veíamos que hubiera un fin de ciclo, aunque ya había algunos indicios de un cierto reflujo de ese ciclo progresista. Luego, bueno, tuvimos esos 4 años donde, como decíamos antes, el imperialismo cosechó algunos logros, pero tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de esos logros en hacer retroceder a las experiencias populares que de la mano de alianzas con sectores de las burguesías y demás habían llegado a los gobiernos de un montón, de la mayoría de los gobiernos de nuestra América, hay que tener muy claro que la mayoría de esos retrocesos fueron de la mano de golpes de Estado. Entonces, las clases dominantes tuvieron que pisotear sus propias normas, sus propias instituciones de las democracias burguesas, que en los 90 les sirvieron una vez derrotadas las opciones revolucionarias, salvo en Cuba. Una vez derrotadas las opciones revolucionarias les sirvieron, ¿no?, las formas democráticas electorales, les sirvieron para acceder a los gobiernos e implementar
los proyectos antipopulares del neoliberalismo, de concentración y centralización de la riqueza, bajo esas formas democráticas, procedimentales. Bueno, una vez que esas formas democráticas dieron lugar por el empuje de las luchas desde abajo y accedieron a gobiernos, ya esas formas democráticas les dejan de servir, y en estos últimos 4 o 5 años, sobre todo con el punto de inflexión del golpe de Estado a Dilma Rousseff en 2016, que por la importancia que tiene ese gigante de nuestra América en todo el territorio, generan, junto con la derrota electoral en Argentina del kirchnerismo, generan, decimos, un punto de inflexión que da lugar a un reflujo del ciclo progresista. Pero con esto cierro para que siga Tilio, que haya habido un reflujo, un retroceso, no significa para nada tampoco que hubiera habido un fin de ciclo. Porque estos agoreros se apuraron en vaticinar que las nuevas derechas, incluso de la mano de neofascismos, personas como Bolsonaro que reivindicaban el terrorismo de Estado abiertamente, en aquellos lugares donde había gobernado opciones progresistas, estas nuevas derechas, la de Macri, etcétera, no se estabilizaron en el poder, fíjense. Tenemos entonces indicios claros. Por un lado, desde abajo, ya después retomamos la lucha de los pueblos que crece, el octubre caliente del año pasado, insurrecciones populares, luchas, y por otro lado la proyección en la superestructura, otra vez de disputa por la vía electoral, de gobiernos, de opciones progresistas, de alianzas que integran al pueblo para disputar los gobiernos. Entonces ahí tenemos en 2018 en México, en Argentina 2019, Bolivia retomando después de un año de golpe de Estado, una cosa inédita en nuestra historia, retomando el gobierno popular, y ahora habrá que verse también el muy interesante camino que se abre en Chile, en Ecuador también hay perspectivas de volver al gobierno, con el gobierno popular, en el Frente Amplio en Uruguay desgraciadamente perdió las elecciones, pero no le fue mal en las recientes elecciones en los departamentos. En fin, lo dejo a Tilio a continuar con este razonamiento. Sí, yo creo que básicamente se puede decir que realmente la derecha apeló a los mecanismos del golpe blando, del golpe institucional. Hubo 2 accidentes en este proceso que muy bien sintetizó Paula, ¿verdad? Uno, la derrota del kirchnerismo. Yo diría un error no forzado de la estrategia de campaña, y que me parece que de eso no se tomó suficiente cuenta del otro lado del Río de la Plata, porque si uno se pone a mirar la derrota del Frente Amplio es absolutamente inexplicable. Es una derrota producto de un error en la estrategia de campaña, de movilización. No podía ser un triunfo de la calle Pou, y sin embargo se produjo como no podía ganar Macri, si se hubieran hecho las cosas bien. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es una llamada de atención. En general, ¿verdad?, la izquierda o el progresismo subestima todo esto que tiene que ver con la campaña electoral, la publicidad, el marketing político, que uno naturalmente no le gusta. Me hablas a mí de marketing político, me pongo de muy mal humor, pero existe, ¿verdad? A uno no le gusta el cáncer, la tuberculosis, el COVID, pero existir. Entonces, yo creo que ahí se produjeron 2 derrotas absolutamente inesperadas. Una, la del kirchnerismo, y que la pagamos de una manera pero brutal. Y espero que en Uruguay ustedes, con 5 años además de la calle Pou, la cuenta no sea tan onerosa como la nuestra. Pero, sintetizando, estamos empezando a volver, dijo muy bien Paula, ya lo de Chile claramente no tiene retorno, ¿verdad? Piñera, la concertación y todo aquello se viene abajo. En Perú es muy posible que surja un gobierno parecido al estilo del Frente Amplio Uruguayo del 2005, todo apunta para allá. En Ecuador, Andrés Arauz está avanzando muy por encima de sus adversarios en las encuestas. Estamos apenas a 2 meses de las elecciones en Ecuador y él le va muy bien. En Bolivia volvió el MAS, ¿verdad? Y queda Colombia, que es la gran Israel sudamericana, como la definió Álvaro Uribe, y en donde, bueno, están matando a un líder y asesinando a un líder social y político día por medio. En esas condiciones es muy difícil pensar que puede retomar impulso, pero las 3 principales ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, están en manos de
fuerzas de centro o de centro izquierda. Entonces esto no es un dato menor. Quiere decir, ya resumiendo, de que evidentemente fue un retroceso, pero no fue un fin, fue un paréntesis, una pausa, y luego seguimos retomando camino. Además hay que agregarle lo que pasó en Guatemala. Escuchame, en Guatemala la gente le prendió fuego al Congreso, al Parlamento, las protestas, ¿verdad, Paula? Y lo mismo en Haití, lo mismo en Honduras, y el impulso que tiene el López Obrador en México demuestran de que no estamos ante un cierre de ciclo, sino ante una pausa y un reinicio muy complicado, pero reinicio al fin. Tal cual. No, estamos viendo que, como ustedes bien plantean, en América Latina y en el Caribe, octubre y noviembre han sido meses, por lo menos en estos últimos 2 años, han sido bien calientes y bien movidos, y estos analistas, digamos, estos obreros del fin de ciclo, no han entendido los procesos dinámicos, que no es digamos, compartimentos estancos de se cierra una puerta y listo. A raíz de eso, porque aparte veíamos, ¿no? El cartel de Lima, perdón, el grupo de Lima, digamos, muy atinado con sus declaraciones y señalando todo y como queriendo construir, digamos, una especie, no sé, CELAC a la derecha o lo que sea. Ahora está totalmente desarticulado, ¿no? Vimos lo que fue Perú. ¿Qué opinan ustedes esto que ha pasado, por ejemplo, ahora recientemente de la OEA? Obviamente el papel de Almagro, que obviamente pedimos disculpas porque nació en esta tierra acá en Uruguay, pero bueno, es cipayo total de Latinoamérica. Mira, bueno, las disculpas no son aceptadas porque nosotros hemos dado nacimiento a cada uno que realmente Uruguay no ha hecho nada por comparación con los malvados que hemos criado nosotros. Mira, breve, porque quiero que Paula hable de esto. La OEA está cumpliendo el papel y el Grupo de Lima lo inventó Macri en el 2017, ¿verdad? Cuando vieron que no podían sacar por las buenas de la UNASUR a Venezuela. Entonces armaron esta otra estructura. Él y Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar a la primera magistratura del Perú porque tenía pruebas contundentes del Congreso de que estaba involucrado en un escándalo mayúsculo de corrupción con Odebrecht. Y Macri terminó, ¿verdad?, su gobierno en medio, digamos, Macri de milagro no está preso en la Argentina, pero preso por causas tremendas de miles y miles de millones de dólares, simplemente porque la derecha tiene al Poder Judicial en su bolsillo y tiene al Poder Mediático en su bolsillo. Entonces, claramente la OEA, digamos, simplemente es una emanación, mejor dicho, el Grupo de Lima es una emanación de la OEA. Almagro es un tipo que fue comprado, lo digo claramente, porque él no pensaba así, pero llegó allá y los americanos le pusieron todo el dinero encima y el tipo se dio vuelta. Igual, o por ahí, ¿sabes qué? Le descubrieron un chanchullo raro, porque eso no habría que descartarlo. En el caso de Lenín Moreno, te digo porque yo hice las 2 campañas de Lenín Moreno, primera y segunda vuelta, y hablé 20 veces con él, y era un tipo que se deshacía en elogios, pero así innecesariamente, de Rafael Correa. Y cuando el tipo pegó ese cambio, la única explicación que yo le encontré, había 2 explicaciones. Primero, que era un artista absolutamente consumado, fenomenal, pero no mucho no me cerraba. La otra explicación es que el FBI había detectado los chanchullos que había hecho Lenín Moreno y que en lugar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pasara la información al fiscal general en Ecuador para abrir la investigación, reservaron esa información como una información clasificada. Vieron que podían ganar, si no ganaba Lazo, ganaba entonces dijeron, bueno, si gana Lenín Moreno, le presentamos el dossier y le decimos, mira, tenemos todo esto acá, bienvenido, ahora jugás con nosotros y vas a decir lo que nosotros queramos, o si no te espera una cárcel de máxima seguridad en Oklahoma. Y el tipo, viste, salvó el pellejo, salvó el dinero e hizo toda esa traición. Paula, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, absolutamente. Lo de ese señor es una cosa muy espantosa y hay que tener muy en cuenta eso, porque la gente en Ecuador votó
por la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana. Entonces no hay que tomarlo como una derrota de ese gobierno progresista, porque en principio fue una victoria que justamente fue traicionada en todo lo amplio que significa esa palabra detestable, puesta en práctica en Ecuador, con su historia de traiciones. Pero también el tema de la OEA, ¿no? La OEA venía muy denostada y desprestigiada en el momento de auge del ciclo progresista. Recordemos las voces de dignidad que podíamos escuchar incluso en las cumbres de la OEA, de presidentes, de Hugo Chávez, de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, de Lula, de todos los presidentes y las presidentes progresistas de aquellas épocas en los que empezó la OEA a tener un perfil más bajo, porque, como decimos en criollo, le salía el tiro por la culata, muchas veces porque amplificaba el escenario de esas voces de dignidad. Pero bueno, justamente después, en cuanto pudo, y de la mano de este otro traidor al mugre, ahora, bueno, en estos últimos años justamente retoma un rol más activo, bien como fue excelentemente definido por el canciller de la dignidad cubano, Roa, y también por Fidel, ese Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Y fíjense que también inventaron, además del cártel del Grupo de Lima, que fue creado solamente con la finalidad de boicotear el proyecto revolucionario de Venezuela, en instancias diplomáticas, también inventaron algo que hace poco que se llamó el Prosur, que no tomó mucho vuelo porque murió antes de nacer casi, pero donde también, como decía Tirio, las fotos yo el otro día le comentaba, entré a mirar la página de internet y todavía están en la página oficial del Prosur, que era una especie de UNASUR de derecha, cuando la UNASUR en realidad, entre paréntesis, no tenía ideología de verdad porque estaban con mucha fuerza representada los gobiernos progresistas, pero también los gobiernos de derecha. Estaba el gobierno de Chile, el gobierno de Colombia, el gobierno de Perú y otros gobiernos de derecha sentados con el mismo voto que los demás. Bueno, el Prosur sí quiso ser un engendro de derecha, pero entrando a la página oficial estaba todavía la foto de Macri, que ya se fue hace un año de la Argentina, y la foto del presidente Vizcarra, que también se fue hace poquito, lo echaron hace poquito de la presidencia de su país, de Perú, justamente una del Grupo de Lima. Pero bueno, con esto hay que ir, entonces también me parece, Nicolás, a mencionar el tema de Venezuela, ¿no? Que estos organismos parecen empeñados todos a poner en el centro de la disputa, a desalojar, a desarmar, pero no solamente a desalojar del gobierno, sino realmente a destruir, porque inteligentemente ven que el chavismo, que en todo su esplendor, que gobierna y que encarnó profundamente en el pueblo venezolano, que emanó, que fue creación genuina de ese pueblo, de esa lucha, no es un gobierno más, es un proyecto que está encarnado, que está encarnado en la historia profunda de ese pueblo, y por eso digo, lo que tienen como objetivo no es desalojar un gobierno, sino es destruir un proyecto entero, con la sangre que eso implica y significa, y que a pesar de que hace 20 años que ininterrumpidamente vienen desplegando todo tipo de tácticas y distintas estrategias, agudizando cada vez más para ya declararse abiertamente una guerra en los últimos 5 años, sobre todo desde la muerte del gran líder Hugo Chávez, pero puntualmente a partir de 2015, con bloqueo. Esta guerra es lo que hay que tener en cuenta para poder evaluar todo lo que pasa y deja de pasar en Venezuela y lo que dicen y no dicen los gobiernos de Occidente acerca del caso. Digo, para sumar a esto que decíamos antes de indicadores de la continuidad, incluso del resurgimiento, mejor dicho, del ciclo progresista. Además de los casos que mencionamos antes, es la permanencia, la resistencia ofensiva que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela, puesto por Trump, como el eje del mal, que en realidad es para nosotros y nosotras el eje del bien, porque son experiencias que vienen ensayando caminos alternativos con un horizonte revolucionario, con un horizonte socialista, con estados de transición que vienen batallando duro, pero con esto redondeo, acaba de ganar nuevas elecciones el chavismo el domingo, la elección número 25 en 20 años, pero esto, no perder de vista que los resultados
resultados electorales, los niveles de participación, la vida cotidiana de las personas, la ofensiva diplomática que estamos mencionando de parte de la OEA, que salió ya a no reconocer esas elecciones, del cartel de Lima, que tampoco, obviamente, hay que evaluarlo en el marco de una guerra, porque están en guerra. ¿Y por qué? Si quieren, después referimos por qué. Porque es una guerra no convencional, pero es una guerra con todas las letras y en mayúsculas. No es que lo decimos por decir, porque a veces digo de verdad, Atilio, Nicolás, a veces decimos, no sé, sobre Argentina, Uruguay, otros países que nos hacen la guerra, lawfare, esto, pero no es lo mismo. Nos atacan, la derecha nos ataca, nos boicotea, el lawfare, el fake news, todo, sí, obvio. Pero no es lo mismo, la proscripción sobre todo, no es lo mismo. En Venezuela hay una guerra con todas las letras. ¿Por qué? Porque los efectos de esta nueva, esta guerra de nuevo tipo, esta guerra integral o híbrida, los efectos son exactamente los mismos que los de una guerra convencional. Si quieren, en un ratito nos explayamos por qué. Entonces, ese es el marco, me parece que hay que tener en cuenta para analizar cualquier evaluación sobre cualquier proceso político en Venezuela. No, aparte de esto que plantean es, digamos, todo lo que podemos hablar de cada país, atacan de esa manera a Venezuela y de manera sostenida hace 20 años y exponencialmente, ¿no? Y esto que traías, Paula, muy bien, ¿cómo ven, bueno, justamente estas nuevas elecciones en Estados Unidos que ganó Biden, la doctrina Monroe, si la están actualizando o qué van a llevar adelante, si hay alguna doctrina nueva? Y bueno, también esto, desplayarse en lo que planteaban del tema de la guerra y qué implica el futuro para América Latina con este nuevo mandamás en la Casa Blanca. Bueno, mirá, yo creo que Biden indudablemente ganó unas elecciones muy relativamente ajustadamente, ¿verdad? No fue una victoria tan amplia, no tanto por los votos que él sacó, sino por los que sacó Trump. Trump hizo una elección extraordinaria. Digo, un presidente que en medio de una pandemia, pensá que hay 290.000 muertos ya por la pandemia en Estados Unidos. Pese a eso, el tipo sacó casi 71, 72 millones de votos. Es el presidente que se presenta a elecciones, que pelea por la reelección, que sacó más votos en la historia de los Estados Unidos. O sea, no es un dato menor. Y por lo tanto, si la salud se lo permite, va a ser un rival fenomenal para Biden dentro de 4 años. Te digo que no hay que darlo por muerto a Trump, porque ha logrado capturar al Partido Republicano, que no es una cosa menor. Lo quiso hacer el Tea Party, ¿te acordás? A principios de este siglo, con Sarah Palin y esa gente, pero el Tea Party no tenía ni remotamente un personaje, un político, un demagogo tan hábil como es Donald Trump. Trump es un tipo realmente impresionante. Entonces, ¿Biden qué va a hacer? Mira, Biden no va a hacer algo muy diferente que Trump. Yo escribí hace poco un largo ensayo, que por ahí no sé cuándo se publique, porque no quiero darlo a conocer antes, una especie de nueva introducción a la América Latina en la geopolítica del imperialismo, el libro ese, vos lo mencionaste recién, ¿verdad? Exactamente, que hay una edición argentina, una mexicana, salió por todas partes. Bueno, hago una nueva introducción, porque ese libro es del 14, básicamente, y entonces lo que veo, analizando las declaraciones y los textos escritos de Biden, de que él va a seguir básicamente una línea confrontacional muy dura con China, tremendamente dura con Rusia, que va probablemente a suavizar un poco el bloqueo en contra de Cuba, porque al fin y al cabo Obama, que fue su mentor, le va a decir, mirá, no podés seguir con la política de Trump, que fue la reversa de la mía, o sea que afloja un poco con las remesas, con los viajes, pero no es que va a decir, se va a poner al bloqueo, lo va a suavizar un poco, y probablemente para Venezuela abra un nuevo canal que no va a avanzar mucho, de diálogo, pero el objetivo de la política exterior americana, el objetivo, y acá, mira Paula, voy a citar a un viejo sociólogo, vos no habías nacido cuando él escribió su libro, yo era muy chico, que es Ray Mills, vos menos, Nicolás. Ray Mills, en 1956, publica un libro que se llama La élite del poder.
en donde ya habla del complejo militar industrial, que después retoma Eisenhower en su discurso de despedida en enero del 61. Pero este sociólogo, un sociólogo de izquierda, que además escribió un libro muy lindo, cuando triunfa la Revolución Cubana, escribe un libro que se llama Escucha Yankee. Todavía me acuerdo hoy la tapa del libro, es un campesino cubano con un machete. El libro habla, digamos, hace una defensa ardorosa, Ray Mills, de la Revolución Cubana, y él ya hablaba de que las decisiones fundamentales de los Estados Unidos, de la presidencia, la toma esta ley de poder. Hoy en día, los politólogos americanos le llaman a aquello el Estado profundo, porque viste, están las modas intelectuales, siempre hay que buscar una palabrita nueva para tener... Pero la verdad, la ley de poder de Ray Mills es lo mismo que el Estado profundo. Entonces, Biden iba a hacer lo que este grupo le diga. Mirá vos, y cierro con esto, porque Paula se sale de la vaina para también hablar y tiene mucho que decir. Sí, Pauli, si vos tenés montones de cosas que decir. Mirá vos, la persona que acaba de designar Biden ayer como jefe del Pentágono, todo el mundo sale, un negro al frente del Pentágono, qué bien. Pero qué estupidez es esa. El negro al frente del Pentágono te va a venir a ametrallar igual que un rubio y que un blanco. No hay diferencia, con el detalle siguiente. El negro ese, se me fue el nombre, ¿verdad? Y digo negro siguiendo un poco la recomendación de los afro-brasileños, que no quieren que se les llamen afro-brasileños, sino negros. Nosotros somos negros brasileños, y aquel es un negro estadounidense. Lloyd Austin. Lloyd Austin. Los dos, Austin, exactamente. Bueno, este Austin es nada menos que está en el directorio de Raytheon. Raytheon es la más grande o una de las más grandes empresas del complejo militar industrial. Raytheon es la empresa que con sus satélites hace el monitoreo real de la Amazonía, porque la Fuerza Aérea Brasileña no lo puede hacer. ¿Te das cuenta? Y lo hace Raytheon. Entonces imagínate, un miembro del directorio de Raytheon a la cabeza del Pentágono, ¿qué es lo que le van a decir los amigos de Raytheon? Che, Austin, escuchame, a ver alguna guerrita, porque si no me bajan helicópteros, no me bajan aviones, si no tiro cohetes, la empresa se funde. Y vos cobras unos buenos honorarios como director, cobrabas, ¿verdad? Y tenés tu jubilación acá. O sea que Biden va a hacer más o menos lo mismo, con mejores modales, pero sin hacernos nosotros ninguna ilusión, porque Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes. Sí, tal cual. Por ahí, para complementar lo que dice Tilio, la principal preocupación va a continuar. Además, por ahí hasta se lavan la cara aflojando un poquito con Cuba, pero no creo que con Venezuela, porque hay intereses muy profundos no nos olvidemos que Venezuela fue por 100 años la colonia petrolera de los Estados Unidos. Ya con Cuba, que estaban como un poco resignados, pues ya habían pasado, 60 años, 40 desde que ganó el chavismo en Venezuela. Con Venezuela todavía no se resignan a haber perdido esa colonia. Pero supongo que lo que va a predominar en esta élite profunda que ahora toma la cara de los demócratas con Biden, es continuar, sobre todo, recolonizar su patio trasero, porque otro actor fundamental en la geopolítica internacional le ha ganado de mano económicamente hablando, que es China. Supongo que esa va a ser una preocupación fundamental, que va a tener una continuidad o por ahí una profundización de esa política de recuperación de lo que consideran su territorio. Y bueno, está esta otra iniciativa que el otro día, aprovecho a pasar el chivo del curso que estamos dando con Atilio sobre justamente estos temas, el resurgimiento del ciclo progresista, la contraofensiva imperialista en nuestra América. Ahí lo pueden encontrar en la plataforma de Atilio. El otro día comentábamos que existe esta iniciativa que todavía no es muy conocida, pero ya tiene como un año, que se llama América Crece. Es un desembolso de miles de millones de dólares de los Estados Unidos en inversiones en nuestra América, que una vez desarticulado, habiendo logrado hacer retroceder en parte ese ciclo progresista, desalojar a algunos gobiernos progresistas, y habiendo desarticulado al gigante de la construcción de inversión en infraestructura Odebrecht, de capitales privados, pero latinoamericanos, habiendo desarticulado eso, les queda ahora fuertemente correr o arrinconar a China.
Entonces, esta iniciativa América Crece tiene como finalidad principal hacer enormes inversiones en infraestructura digital, en proyectos de energía, en comunicaciones, en ciberseguridad, en puentes, en carreteras, en aeropuertos, en transportes. Está comandada, ahí hay material para investigar si quieren, está directamente comandada por el Departamento de Estado, otros organismos, bancos y demás, y la USAID. La finalidad es esa, ¿no? Sobre todo arremeter para impedir cualquier tipo de soberanía, de recuperar soberanía en cualquier aspecto por parte de nuestros países y sobre todo la soberanía digital, que hoy es tan fundamental en lo que es la estructura económica de nuestras formaciones sociales. Y bueno, y esto, ¿no? Que tiene que ver con tratar de contrarrestar esta realidad que es que China es el principal socio comercial de países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y el segundo socio comercial en México y Colombia. Por lo tanto, ¿no? Disputar, por ejemplo, ahora con un nuevo gobierno democrático en Bolivia, la cuestión del litio y otros asuntos que son estratégicos para la economía mundial y por lo tanto para Estados Unidos, creo que van a seguir siendo una preocupación fundamental, pero, y con esto cierro, entiendo que Biden va a tener que tener otra cintura política. No va a poder seguir con un discurso tan agresivo como Trump. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo nosotros y nosotras antes, porque hay estos indicadores fuertes de un cambio en las relaciones políticas institucionales por abajo y por arriba, en la lucha de los pueblos que se refleja en un cambio de gobiernos también nuevamente en nuestra América, estos nuevos aires progresistas que están retornando. Por lo tanto, no va, si se quieren sentar a negociar, por ejemplo, quedarse con alguna porción del negocio del litio en Bolivia, que lo necesitan tanto, ya tenían el servilismo de Macri que les entregaba todo en bandeja, eso espero que estén viendo algunos límites, en el norte argentino. Digo, si se quieren sentar a negociar, no van a poder ir con el discurso guerrerista y con la doctrina Monroe en la boca, si quieren sentarse a negociar con el gobierno soberano de Luis Arce. Entonces, la realidad política, la coyuntura geopolítica de nuestra América le va a obligar a Biden a tener por lo menos otro discurso. Eso no significa que dejen de lado las balas y las amenazas, porque eso está en su esencia, si no, dejarían de ser ya la cabeza del imperialismo que son. No, es importantísimo subrayar esto que plantearon los dos, porque muchos sectores desde las izquierdas o del campo popular y nacional, algunos se alegraron con la victoria de Biden, ¿no? Y entender clarísimo que es simplemente un mascarón de proa de esto que plantea Tilio, el Estado profundo, ¿no? De toda la capacidad bélica que tiene Estados Unidos y que es un gran negocio y hace a su expansión imperial y su razón de ser. Sí. Y también dos países que estamos acá en Uruguay, entre dos gigantes que hemos hablado pero muy por arriba, Argentina y Brasil. ¿Qué está pasando en Argentina y Brasil? Brasil, que recientemente tuvimos las elecciones, y ahora en Argentina, que por lo que se ve desde acá, la derecha está tirando piedras con intentonas golpistas de los policías en la de Kicillof, de obviamente la guerra mediática que viene haciendo desde hace años contra el kirchnerismo. ¿Cómo es la situación de estos dos gigantes? Bueno, en una grajea, ¿verdad? Porque estoy mirando la hora y creo que se nos ha volado el tiempo, es impresionante. Pero mira, yo diría lo siguiente, en Brasil las últimas elecciones demuestran, primero, una derrota muy fuerte de Bolsonaro, un retroceso. Bolsonaro pierde gran parte de su base social, que es transferida a partidos de la derecha tradicional o del centro derecha, o sea, no es que se van a la izquierda ni nada. El segundo gran derrotado es el PT. Digamos, si yo te digo, si faltaba algo, ¿no es cierto?, para plantear la gravedad de los problemas de conducción que viene teniendo el PT hace tiempo, que no arrancan con el golpe de Temer contra Dilma, que viene de antes, un error de concepción. Lo esencial fue la desmovilización callejera que propició Lula, haciéndole caso a los economistas como Meireles y todo lo demás, diciéndole que los mercados necesitaban calma y que había demasiado lugar de fondo en Brasil en las calles y que eso no podía ser. Bueno, el Lula, fíjate que el PT en esta última elección municipal solamente llegó a ser
ir para el balotaje en la ciudad de Recife. En ninguna de las otras 19 ciudades más importantes de Brasil, el PT fue candidato a ir siquiera a disputar una segunda vuelta. En Recife fue y la perdió. O sea, conclusión, las 20 ciudades más grandes de Brasil hoy no tienen una representación del PT. Esto te plantea la necesidad de, bueno, revisar la estrategia, la política de alianzas, poner fin al hegemonismo excesivo del PT, ¿verdad?, que hacía que prácticamente todas las decisiones estuvieran hipercentralizadas y la política de alianzas fuera más bien una política de sometimiento de los amigos. Esto fue lo que efectivamente pasó. Hubo una gran mezquindad de parte del PT en ayudar en la primera vuelta a dos candidatos como Guillermo Boulos o como Manuela Dávila, que podrían, si hubieran tenido el apoyo, no solamente político, sino material, porque el PT tiene mucho dinero, en la primera vuelta, en San Pablo y en Porto Alegre, se podía haber ganado esas dos ciudades. Pero el PT apostó a candidatos propios, cuando el candidato propio, por ejemplo, en San Pablo tenía 7% de intención de votos y Guillermo Boulos tenía 25%. Digo, absurdo, ¿te das cuenta? Bueno, eso en Brasil. Y en Argentina, bueno, estamos ante un gobierno que es hiperdialoguista, que cree que todos son amigos, que se puede llegar a un consenso, que es cuestión de sentarse a conversar, lo cual me parece un error garrafal, porque lo que estamos viendo es un debilitamiento creciente del gobierno de Alberto Fernández, una ofensiva brutal de la derecha. Le están anunciando de que el año que viene no va a ser gobierno. Salió este fin de semana, Paula, no sé si viste a alguien que dijo más o menos algo así, un figurón de la derecha, el macrismo, como que bueno, los tiempos se acaban. No, el presidente de la Cámara de Comercio de la Argentina, diciendo de que el gobierno ya no hay garantías de ningún tipo y evidentemente no ha acertado el rumbo económico. Eduardo Duhalde dijo que iba a haber un golpe, Patricia Bullrich en el 21 tenemos mayoría parlamentaria y cambiamos de gobierno, la policía bonaerense, y el gobierno que en lugar de reaccionar habla, discursea, habla lindo, pero la verdad que vos ante esos rivales que son sanguinarios tenés que tener una respuesta más dura y el gobierno no la tiene. Bueno, yo termino aquí, así ya Paula le da un cierre a esto porque estoy mirándolo, la estoy muy preocupado. Tenemos que sí, comparto las preocupaciones de Atilio y bueno, justamente Brasil y Argentina son dos instancias centrales para pensar en lo que necesita nuestra América para gestar un proyecto emancipador, que es la integración y la unidad latinoamericana. Si no, no vamos a poder, ni el proyecto en Argentina, ningún proyecto nacional puede despegar si no vamos por el camino de la integración. Pero respecto de Brasil, creo que ya Tilio dijo todo. Espero que en general los compañeros y compañeras, que son muchos y muchas también en Brasil, puedan tomar lección, ¿no? Puedan aprender de esta lección reciente y ponerse las pilas, porque bueno, las elecciones son creo en el 2022. Así que las elecciones nacionales 22, esperemos que puedan gestar realmente algo importante como para disputar. Ya no contra Bolsonaro, que es un personaje, por suerte, en decadencia, pero sí contra esta centro-derecha que se viene rearmando. Y en Argentina también coincido con el panorama de Atilio, quisiéramos ver un gobierno que se apoye más en su base social. También es cierto, así como Atilio decía, que lamentablemente Trump no se fue con menos votos, digo, no se fue más desgastado, porque es lo que un personaje tan desdeñable merece, irse al basurero de la historia, y se fue con 70 millones de votos. También recordemos que aquí en la Argentina, lamentablemente el macrismo también perdió, pero se fue fortalecido, digamos, no se fue todo lo debilitado que hubiéramos querido que se fuera. Sacó una buena porción de votos, un 41%, que lo usa muy bien. Y por el contrario, Alberto Fernández, que por ahí tal vez, teniendo en cuenta la gravedad de la pandemia, que es algo que obviamente está de más repetir, que nadie se esperaba, lo mal que encuentra el triunfo de Alberto Fernández, este proyecto que incorpora grandes sectores del pueblo, organizaciones populares, un frente muy grande, muy amplio, que se gesta en la calle, que se gesta en la lucha en la calle, en la unidad de la acción, y que después se proyecta
se articula y se proyecta a lo electoral con éxito. Tendríamos que, pandemia mediante y todo, tendría que haberse apoyado más en su propia base social, que es fuerte, que es grande. Y, justamente, lo mal, lo desastroso que nos deja el país, un país devastado, con cosas sociales hechas trizas, un salario pulverizado, etcétera. Por supuesto que la pandemia agravó todo este escenario, pero tendría que haber aprovechado ese impulso electoral fuerte que tuvo para arremeter en los primeros meses con políticas más agresivas en el sentido de defendió nuestros derechos, impuso bastantes medidas que tendieron a proteger al pueblo, que de lo contrario con Macri ni pensar, ¿no? Partimos y con Atilio coincidimos de que apoyamos todavía a este gobierno y queremos que le vaya bien y que mucho mejor esto, obviamente, que lo que estaba y que lo que puede venir también. Pues partimos de esa base, pero y que hubo también medidas que protegieron al pueblo, no es que no las hubo y fueron importantes, pero no tuvieron la contundencia necesaria, sobre todo en afectar los intereses de los privilegiados para poder repartir más, redistribuir más, democratizar más, no solamente la calidad de vida, sino también la palabra, lo que Atilio comenzaba diciendo en esta charla. Les damos las herramientas para que nos bombardeen día a día y se las damos, y aparte este gobierno las aplaude porque quiere dialogar y mientras él dialoga y vive, no sé, por momentos parece que vive en un mundo de fantasía, la derecha no para de socavar el terreno y de socavar y de todos los días inventarse un nuevo dardo con el que lamentablemente logran dar en el blanco. ¿Por qué? Porque tienen toda la prensa que amplifica todo el tiempo. De todas maneras, bueno, esperemos que, como decimos en todo el mundo, nada original, que si podemos llegar a salir en parte de esta pandemia, de esta situación muy brutal en la que estamos todos y todas sometidas en el mundo entero, tal vez pueda ser el momento que las políticas progresistas puedan empezar a rendir, primero a aplicarse, porque parece que a fin de año, bueno, hoy están aportando, justamente hoy jueves, esto va a aparecer después, bueno, hoy jueves se está votando a favor de la ley del aborto tan importante en la Argentina, y hay un montón de cosas que son para respetar, y se acaba de aprobar hace poquito también un impuesto extraordinario que le cobra a los más ricos de este país, y que costó todo el año, desde marzo, abril, ¿no? Atilio, que se viene discutiendo algo que se tenía que haber aprobado, pero en esos meses, y costó todo el año que se logre aprobar. Bueno, se logró. Entonces, con esta y otras medidas de reactivación, y si es que la vacuna surte algún efecto y podemos empezar a salir de la pandemia, esperemos que ahora, hubiera sido bueno que lo hagan con la fuerza de los primeros meses, pero bueno, esperemos que ahora logre rearticular más allá de las amenazas de estos poderosos, como dijo recién el presidente de la Cámara, empresariales. Bueno, los empresarios también que muchas veces se les ríen en la cara y que Alberto parece no percibirlo, pero esperemos que ahora sea el momento de arremeter con más fuerza, pararse en su base social, sin concesiones. Cuanto más, no hay como un pensamiento, a veces le pasó a Lula, lo decía antes, le pasó a Dilma, esto de que, bueno, como le concedo a la derecha, se enojan, me tiro algo, se enojan menos. No, es al revés, se ven más débiles y avanzan más. Entonces, bueno, si hay algún aprendizaje, esperemos que se empiece a notar en los próximos meses, y con esto cierro, también es importante una política que con sus claroscuros es bastante atinada en el plano de la política exterior, ¿no? Lo vemos ahora, nuestro embajador en la OEA, Carlos Raimundi, oponiéndose a esto que comentábamos antes, que va a salir un repudio de la OEA a las elecciones en Venezuela. Bueno, Carlos Raimundi con una voz de dignidad, oponiéndose, apoyando el proceso electoral en Venezuela, contra el bloqueo Cuba, contra el bloqueo Venezuela. Son voces que son importantes a la hora de pensar el reimpulso de una unidad, de ámbitos de integración nuestroamericana. Bueno, Paula, Atilio, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que tienen un montón de tareas, actividades, y la verdad nos honra que se hayan dado un tiempito para Periferia. Recordarles a la gente que están en atilioborón.com.ar,
el ciclo progresista, ofensiva imperialista y resistencias populares 2015-2020, ya van por la 4ª clase, si no me equivoco, que es un curso gratuito, la verdad con 2 profesores de honor, pero también los invitamos a todos y todas a que colaboren para que se sigan saliendo más cursos y bueno, entre compañeros y compañeras a ayudarnos y aportar para eso. Así que bueno, Fukuyama no tenía razón, la historia no terminó, no llegó a su fin, así que muchísimas gracias a los dos nuevamente. Gracias, Baboni. Un abrazo grande, que esté muy bien. Muchas gracias y abrazo a todas y todas las uruguayas y un sentido pésame por la pérdida del presidente Tabaré Vázquez. Abrazo.